Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las jornadas culturales de la Falange, que queremos convertirlas en un antídoto contra esta mentira permanente que es la ley de la memoria histórica. Antes de pasar a presentaros a los camaradas de hoy, os comunico que el viernes día 11 de marzo, a la misma hora, a las 8, tendremos otra conferencia y presentación del libro de Manuel Galeana, La Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo. Esto sería el día 18. Luego ya el siguiente, el Viernes Santo, no estaremos aquí, y ya en abril empezamos, pero ya os lo comunicaré el próximo momento. Pero bueno, se trata de una conferencia que va a dar Nico Roa sobre la Majala. Bueno, hay españoles que, sin ser una idea romántica, siguen siendo fiel a la cultura que es de todos, a la cultura española, a la cultura nacional, a la cultura patriótica, y no quiere un nuevo invasión a través de un nuevo Al-Ándalus, y ya que España no pone las medidas que debe poner, él como español se ha jugado todo, lo único que le queda es la vida y nuestra camaradería y nuestra amistad, que es irrenunciable, al revés. Con lo que está haciendo nos sentimos más con él que nunca. Sobre este asunto, aparte de una información por vídeo y grabaciones, nos va a hablar Jesús Muñoz, que ya muchos le conocéis sobre todo por la voz, es el hombre de las ondas, pero también ha intervenido en infinidad de mítines en la calle y ha colaborado con un montón de artículos, tanto en la revista del sindicato como en diversos medios de difusión. Jesús, entre otras cosas, es un administrativo en cuestiones privadas, fue 7 años miembro de la Armada Española, en otro tiempo gloriosa, en este tiempo democrática. Es jefe de prensa del Sindicato Trabajadores Nacional Sindicalista, y el otro contertulio que nos va a exponer las cosas del camarada Simón es Pedro Pablo Peña, hombre de acción desde hace muchísimos años y actualmente ocupa la presidencia de Alianza Nacional. Después de lo que se hable aquí, lo que se vea, ya sabéis que hay un turno de preguntas, no de ruegos. A los falangistas no nos ruega nadie, nos habla todo el mundo, se ruega a Dios. Y ahí, pues, lógicamente, todos los que queráis preguntarnos cualquier cosa, se intentará responderos de la forma más correcta. Y ahora, lo mejor que puedo hacer es callarme y escuchamos a los tertulianos de hoy. Muchas gracias a todos. Apagar la luz un momento, por favor. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial y con todo cariño, en primer lugar, a Pedro Pablo Peña y a Jesús Muñoz. También un saludo a todos los militantes del sindicato TNS con el que tantos años he colaborado. Desde aquí, desde el Kurdistán iraquí, quiero simplemente hacer un llamamiento a todos los españoles, cristianos o no, pero especialmente a los cristianos, que no quieren permanecer impasibles ante el genocidio que aquí se está llevando a cabo, que tienen ocasión de colaborar con nosotros, ofreciendo su combate, su lucha, su sangre si es necesario, y si no, colaborando en lo que sea posible en la difusión de este combate que aquí llevamos a cabo. No, pues sí.
Bueno, sobre las razones por las que estoy aquí combatiendo contra el Estado Islámico y el terror que van por ahí sembrando, pues es sencillamente de ver la impotencia, de cómo, con qué saña y de qué forma estaban y están todavía estos asesinos y criminales aniquilando a cualquier minoría que se les cruza por el camino. Principalmente, sobre todo, aquellos que no se someten al supuesto Estado Islámico que pretenden instaurar. La misma Comunidad Europea ha dictaminado y ha calificado de genocidio lo que están haciendo a los cristianos. Y bueno, ante ese genocidio, pues no podía permanecer de brazos cruzados. También una de las razones que me impulsaron a venir era la rabia con que observaba cómo miles de voluntarios islamistas de todo el mundo, desde Australia hasta Francia, Bélgica, incluso España, Túnez, por supuesto, el Magreb, se enfilaban a las filas del Estado Islámico, y no podía entender cómo no éramos cientos o miles los católicos, los cristianos, que interviniéramos y que nos alistáramos a combatir a estos terroristas, ¿no? Yo, por mis condiciones particulares, en el momento tomé la decisión, era porque podía, y bueno, respeto completamente a quien tenga unas obligaciones, una familia o una situación personal que le impida coger las armas y venir hasta aquí. Eso cada uno pues está en su derecho de decidir estas cosas. Yo en ese momento podía y me lancé a venir. Lo primero que intenté fue una ayuda humanitaria, sin que comulgue totalmente con la organización Hazte Oír, pero a través de ellos presenté mi candidatura para este año pasado a acudir aquí a ayudar humanitariamente. Fui aceptado, me dio la bienvenida, me mandaron las condiciones para venir y todo ya como que venía, pero a última hora, por falta de plazas, fue imposible que pudiera venir. Ya he decidido a venir, traté de venir por mi cuenta, pero por diversas razones pues me fue imposible. Y finalmente en septiembre me alisté a la organización francesa TNF. Yo estaba trabajando en Francia y a través de ellos, pues a principio de enero, el día 4, pude venir hasta aquí. Y aquí conocer otros voluntarios extranjeros, sobre todo franceses, algún americano, algún canadiense, italianos, suecos, en fin, de todo menos casi prácticamente españoles, ¿no? También es una de las razones que me impulsaron a hacer público o intentar difundir la posibilidad de poder venir aquí a luchar, porque me parecía vergonzoso que los españoles fuéramos los que menos nos hubiéramos movilizado para venir hasta aquí. Y es por esto que, guardando el anonimato, no por miedo ni a la policía, ni a los servicios secretos, ni todo esto, que evidentemente sabrán quiénes somos, sino por posibles represalias de los mismos terroristas, o de mezclar cosas que puedan los progresistas de turno difamar o ensuciar la labor que estamos aquí haciendo, pues preferimos dar mi anonimato, pero hacer pública la lucha y hacer público el llamamiento a que el que se vea capacitado por su formación militar, su situación física o su entorno, poder venir a combatir, pues bueno, dejemos el pabellón de España en alto, y no sería que no hay un grupo, un número, aunque sea pequeño, de españoles que no permanecen impasibles ante un genocidio de hermanos cristianos, sobre todo, aunque evidentemente y por humanidad también habría que intervenir, aunque sean otro tipo de minorías o de grupos los que están perseguidos.
Y nada más sobre el día a día aquí, sobre la situación geopolítica de aquí, sobre toda la porquería que hay aquí mezclada de intereses económicos, de petróleos, de nacionalismos, de etnias y de historias, pues los que tenemos claro el por qué estamos y por qué luchamos, estas cosas no nos interfieren ni nos despistan de nuestro fin y meta, que es la que tenemos bien clara. Y ya, pues, bueno, supongo que los camaradas Jesús Muñoz y Pedro Pablo pues podrán poner un poco al día de detalles políticos y de detalles de la situación de aquí que vivimos cada día. Simplemente reiterar mi saludo, reiterar que mi llamamiento, y no me queda más que decir que lo consabido. Arriba España, viva España, España sobre todas las cosas y sobre España, Dios. Viva Cristo Rey. Bueno, pues este es nuestro hombre, no por nuestro, sí por español. Y ahora, pues empiezas tú, ¿no, Jesús? Sí. Buenas tardes, compatriotas. Evidentemente hemos querido que el principal protagonista, junto con el resto de compatriotas nuestros que hay allí combatiendo, pues que ese principal protagonista fuera el que comenzara esta charla-conferencia, porque nosotros evidentemente lo único que vamos a intentar es daros algo de luz en temas que no conocéis, daros también novedades sobre su día a día, sobre la situación geoestratégica de la zona, pero él es el principal protagonista y evidentemente teníamos que empezar de esta manera. En cualquier buen manual del conferenciante siempre dice que lo primero de todo hay que dar gracias. Lo que pasa es que estoy viendo el retrato de José Antonio ahí al fondo y recuerdo el discurso del Teatro de la Comedia, que el 29 de octubre de 1923, que empezaba con aquello de nada, un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como nos obliga el laconismo militar de nuestro estilo, ¿no? Pero aún así es obligado dar las gracias. Por supuesto, dar las gracias a Simón y al resto de compatriotas que han ido a hacer lo que deberían estar haciendo los estados europeos, que están defendiendo a unos cristianos que no los defiende nadie, ni siquiera sus mandos religiosos. Darles las gracias por lo que están haciendo, ni siquiera saben si van a volver vivos, si van a quedar capturados, qué les va a pasar cuando vuelvan a España, y por eso creo que nuestro agradecimiento, entre otras cosas porque somos una guerra local, y todo lo que puedan hacer allí, de impedir que el enemigo avance allí, va a ser una manera también de impedir que el enemigo avance aquí. Gracias también, por supuesto, a los organizadores de este acto. Yo estoy en mi casa, evidentemente, como todos sabéis, y desde el primer momento que tuvieron constancia de que yo estaba en comunicación con Simón, me ofrecieron dar esta charla-conferencia. Yo he querido retrasarla un poco en el tiempo por unas cosillas que ahora os voy a comentar un poquito más adelante. Quería hacerla coincidir justo con el día de hoy y quería expresar este agradecimiento porque para algunas personas esto puede ser, me decían, ¿cómo vais a hacer un acto de esto? Se os puede acusar hasta de apología del terrorismo o de colaborar con banda armada. No, o sea, vamos a explicar que lo que está haciendo Simón allí. Luego otra cosa es que, o sea, es legal, otra cosa es que, por supuesto, es justo, otra cosa es que la legalidad aquí en España la retuerzan. No tengo que contaros cómo retuerce la legalidad, sobre todo cuando se habla de patriotas. Además, en España hablar de legalidad, sabes que algo cuanto más injusto es, más posibilidades tiene de que sea legal. Aquí es legal asesinar a los niños en el vientre de las madres, es legal acabar con una nación milenaria, es legal poner a los terroristas en las instituciones y por lo tanto la legalidad y la justicia sabéis que no va pareja, pero este acto es legal, los que estamos aquí no estamos acometiendo ningún delito, por lo menos hasta hoy, y entonces quería dar las gracias a la organización porque nos ha invitado a hablar aquí y asumiendo entre comillas un riesgo que creemos que no va a existir, pero que también habría que asumirlo, ¿no? Y dar las gracias a todos los que estáis aquí y aunque os suene, con los que conocéis, aunque os suene un poquito extraño, voy a dar las gracias a la prensa. Voy a dar las gracias a la prensa porque este hecho me ha hecho que me congratule con una parte de la prensa que ha demostrado su profesionalidad, que ha demostrado que lo importante es dar la información, por supuesto, opinar, pero dar información veraz. Una prensa que, ahora os comentaré por qué,
se ha puesto en contacto con nosotros para dar esta información que creemos que es un hecho, lo quieran negar o no, es un hecho histórico, no sabemos exactamente cómo va a terminar, pero sí sabemos cómo ha empezado y sabemos que es imparable. Y entonces estos profesionales de la prensa, pues no de los grandes medios, pero sí de unos cuantos medios, y para mí con bastante importancia, se están haciendo eco. Yo ahora luego os diré cómo vais a poder leer, los que no los conozcáis ya, todos los reportajes que se están escribiendo o se están, incluso también entrevistas de radio que se están emitiendo. Y de hecho hay aquí algunos de los periodistas que han colaborado en esto y agradezco doblemente lo que han hecho hasta ahora y también hacer el esfuerzo de venir aquí, ¿no? Ya cerrado el capítulo de gracias, lo que sí que os quería comentar a todos es un poquito la estructura. Yo ahora voy a contar algunas de las cosas básicas del día a día de Simón y de sus compañeros de armas, pero Pablo luego va a dar una visión, digamos, estratégica, o sea, una visión de la geoestrategia de la zona, de un poquito de por qué nace Daesh, con qué intención, por qué esa guerra se alarga, quiénes son de verdad los bandos, quiénes están detrás. Y luego el tiempo va a ser todo para vosotros, todo el que nos quede, porque yo sé bastante información sobre lo que está ocurriendo, Pedro Pablo también, pero nosotros no sabemos lo que sabéis vosotros y lo que queréis saber. Y lo que queremos es cubrir vuestras necesidades informativas. Como bien sabéis, hay una página de Facebook donde ahora os contaré cómo empezó todo, pero que se llama Apoyo Voluntarios Españoles contra Daesh, donde estamos colgando toda la información y ahí pues, ¿no? Podéis tenerla, pero evidentemente ni todos a lo mejor tenéis Facebook ni hasta ahora la conocíais, ¿no? El hecho de cómo ha empezado todo esto, pues os tengo que confesar, pero por tampoco que ninguno de los dos estábamos informados de dónde estaba Simón ni lo que iba a hacer. Yo en concreto, Simón estaría desde el día 3 de enero, el 9 de enero recibo un mensaje de WhatsApp de otra camarada, de una camarada que no está aquí porque no reside en Madrid, y me manda un enlace de prensa de unas milicias cristianas que están combatiendo en la zona. Bueno, me mandan montones de personas enlaces y todavía no había llegado a abrirlo y veo que el siguiente mensaje es una foto y es una foto de Simón allí. Evidentemente me pongo en contacto con él, no sabía si iba a tener la oportunidad de sí, y sí, ese mismo día hablo con él por WhatsApp y evidentemente los que le conocemos yo no le pregunté qué haces ahí ni por qué estás ahí, lo ha explicado perfectamente en el audio y sabemos por qué está allí, los que le conocemos. Lo que sí me hice fue ofrecerme, bueno, porque darle la enhorabuena y de respetarle mi admiración, ofrecerle a alguien que le podíamos echar una mano. Como yo relativamente pues tengo un poquito de contacto con los medios de comunicación, pues le ofrecí aparte de otras cosas que pudiera colaborar con él y con sus compañeros de armas, colaborar en la difusión de su gesta. Para mí es una gesta lo que están haciendo allí. 2 días después, el día 11, por eso hoy, que es 11 de marzo, que se cumplen 2 meses, también quería un poquito que fuera el día de esta charla conferencia. El día 11 abrimos la página de Facebook. En esta página, repito, Apoyo Voluntarios Españoles contra Daesh, estamos colgando todo tipo de información. Alguna, lo tengo que decir realmente, la cuelga él desde allí. Lo que pasa es que él no tiene, digamos, una disponibilidad de medios técnicos como para hacerlo con la frecuencia que quisiera. Otra me las envía a mí, otra lo hace también a algún otro administrador. Y estamos intentando dar cobertura, pues una especie de parte de guerra de todo lo que está ocurriendo allí. Yo quería hacerlo coincidir hoy con 11 de marzo porque evidentemente yo no creo que el 11 de marzo fue un ataque islamista como tal, creo que la mayoría de los que estáis aquí tampoco, pero sí es una fecha que está ligada a ese aspecto. Además es un atentado no solamente horrible por las causas, sino que las víctimas tienen la desgracia de que les han asesinado a sus familiares, les han herido y nos han negado a ellos y a nosotros saber quiénes son los autores, cuáles son las causas, aunque muchos las suponemos o las sospechamos. Hoy 11 de marzo también la festividad de San Ramiro, para un ramirista como yo, pues también quería hacerlo coincidir con esta fecha. Ramiro de Maeztu, Ramiro de Ledesma, algún rey llamado Ramiro cuando los reyes eran reyes de verdad, y algún otro Ramiro que quizá pronto vea este vídeo por YouTube desde tierras nórdicas. Y sinceramente pues lo que voy a decir ahora es algunas de las preguntas que más me ha hecho la gente durante estos días, tanto prensa como particulares, como gente que se ha acercado a nuestro Facebook para hacernos llegar, amigos, conocidos, compañeros de trabajo que cuando se han enterado de que yo estaba metido en este fregado también, uno más, pues me han bombardeado. Entonces voy a contaros algunas de las cosas que me han preguntado, pero estoy seguro que vosotros os van a ocurrir luego otras muchas, ¿no?
Como habéis visto en el vídeo que hemos proyectado, no ha habido ninguna imagen en las fotos, ninguna imagen violenta. Si el Simón está allí es precisamente por las barbaridades que hace Daesh, Estado Islámico, como lo queráis llamar, ISIS. Pero creo que no era necesario, o sea, podíamos poner imágenes de cómo crucifican a gente, cómo les cortan el cuello, cómo los queman vivos, cómo violan a las mujeres, cómo secuestran a las niñas para que sean esclavas sexuales para toda su vida. Eso está en internet, pero vamos, no lo creía necesario. Creo que sabéis lo que son y creo que sabemos a qué se enfrenta Simón, que es una de las cosas que más hay que reconocerle su mérito. Ni siquiera se enfrenta a un ejército regular, con todas las barbaridades que se produce en las guerras. Todos sabemos contra qué sujetos es. Entonces hemos querido poner pues, imágenes de algunas de su día a día, que nos lo contara él, porque creemos que, como dice un dicho muy querido para los que hemos servido en algunas más, el verdadero soldado, el verdadero guerrero, no lucha por odio a lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que tiene detrás. Y Simón lucha por amor a todos nosotros, aunque a muchos no os conozca, por supuesto, aunque el pueblo quizás no se lo reconozca nunca, aunque los gobiernos, por supuesto, no se lo van a reconocer, ni el que hay, ni el que venga, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni los yanquis, ni, por supuesto, Israel, nadie le va a reconocer su trabajo, todo lo contrario. Simón, eso lo dejo para la última parte de la charla conferencia de hoy, se ha convertido en una especie de símbolo para muchas personas y por lo tanto se ha convertido en una especie de enemigo para otras muchas, evidentemente. Entre las preguntas que más me hace la gente, me dicen que cómo ha ido allí, ¿no? Que con quién ha ido, con qué organización. Él nos ha contado las razones, un poquito cómo ha llegado allí, pero en realidad, aunque muchos lo sabéis, la manera de ir allí es muy complicado. Él lo intentó en verano con Hazte pero iba a ir como ayuda humanitaria, incluso ya habíamos hecho una especie de preselección, pero luego no pudo ir. Luego iba a ir, no voy a decir con cuál, pero con una milicia de las que está combatiendo allí, ajena a la manera de la que definitivamente ha acudido. Incluso cuando ya tenía hasta el vuelo sacado, pero por overbooking en el tema del avión se tuvo que suspender todo hasta le devolvieron el dinero. Y ya al final contactó, él ha estado trabajando en Francia. Voy a contar muy pocas cosas de su vida, pero está así porque no es esencial, y sí es esencial para lo que decir. Estuvo trabajando en Francia y se informó de que una organización que está allí domiciliada, allí en Francia, que son las siglas DNF, podéis encontrar en la página toda la información sobre ella, está en francés, pues sí se encargaba de formalizar de una manera absolutamente legal el mandar a cristianos, o no cristianos, pero a personas que iban a defender sobre todo a la minoría cristiana que está siendo allí absolutamente masacrada, ¿no? Porque allí el Estado Islámico está acabando tanto con los chiíes, con los kurdos, aunque independientemente de su religión o de su creencia dentro de la religión islámica, y por supuesto con los cristianos. Y a los cristianos, como decía antes, no tienen quien les defienda allí. Entonces él se decidió por ir allí. Esta organización, la manera de hacerlo, lo digo por si alguno estáis interesados en hacerlo o lo conocéis, tenéis que contactar con ellos, es absolutamente legal, te harán unos cuestionarios, quieren exclusivamente gente con adiestramiento militar. Saben que aquí estoy seguro que saldría gente con coraje más que suficiente para ir allí a combatir, pero no quieren que las personas que vayan sean un poco rémoras. Si no tienes conocimiento militar en un ambiente hostil, en una guerra bastante distinta a lo que puede ser incluso una guerra convencional, vas a tener más tener cuidado del nuevo que viene que lo que pueda aportar. Entonces no quieren que ningún cristiano que vaya allí, o no cristiano, pero que vaya a defender eso que no está defendiendo nadie, pues sea allí como una carga, ¿no? Entonces, si la gente que quiere ir de otra manera, pues bien por sus conocimientos médicos o sanitarios o ayuda humanitaria o lo que sea, hay otras maneras también, y entonces allí lo pueden decir, se pueden poner en contacto con ellos y posiblemente también pudieran ir, ¿no? Pero él ha ido, evidentemente. Simón, como ya muchos sabéis, él está en Boina Verde, él tiene adiestramiento, aparte de la vida privada, pues ha trabajado en cosas y tiene hobbies, con lo cual no ha dejado en ningún momento, digamos, de seguir practicando su adiestramiento militar y lo que aprendió en él. Y tanto es así que él está allí, ahora contaré alguna cosilla más, incluso en cada unidad hay un único fusil especializado para francotirador, pues es el que lo maneja, ¿no? Exactamente dónde está, me preguntaréis. Bueno, pues él está en el Kurdistán iraquí, está en una localidad que está al sudeste de
voy a tener que coger la chuleta para los temas árabes, no hablo árabe en la intimidad, soy catalán. Y ahora os digo exactamente la localidad donde está, va a estar durante muy poco tiempo. De hecho, hoy yo creía que iba a contaros de novedad, de dónde le iban a trasladar. Sí os puedo decir que le van a trasladar, pero no puedo decir dónde porque todavía no se va. Y en esta zona del Kurdistán, donde él está en concreto, está allí con los peshmergas. Ahora Pedro vamos a ampliar un poquito más de información, pero allí además son etnias y personas que la verdad es que no se van muy bien entre ellos, pero han tenido un enemigo común y les ha hecho unirse. No sabemos cuándo acaben con Daesh, se acaban con él, si volverán a darse con los trastos en la cabeza, pero de momento están combatiendo juntos, ¿no? Y estos peshmergas, pues nos pregunta mucha gente que cómo se están acogiendo. Están encantados, nuestros compatriotas están encantados. Dice que es un pueblo, aparte de que está agradecido porque está viniendo gente a luchar con ellos, y valoran mucho que además sean cristianos, y porque dicen, bueno, no está defendiendo a alguien de mi religión, ni a alguien de mi raza, ni a alguien de mi ambiente cultural, ni a alguien de mi costumbre, ni a alguien de mi nación, no, están viniendo gente. Ellos sí que valoran lo que están teniendo allí, cosa que no valoramos aquí la inmensa mayoría de los españoles. Pues estos peshmergas tienen allí batallas durante toda su vida, y tanto es así que en esta milicia en la que están, sus compañeros de armas, los que no son extranjeros, están una semana en el frente y 3 semanas trabajando. Y así durante todos los meses, mientras dure este conflicto. Si mueres en combate, pues evidentemente dejas de trabajar. Y si sigues vivo, pues vuelves otra vez a tu lado. Y hay solamente hombres, hay unidades, por eso os he querido poner imágenes de mujeres. Esas mujeres no están con Simón, pero son mujeres kurdas, además bastante atractivas casi todas ellas, y que tienen sus propias unidades de mujeres, exclusivamente unidades, que según nos ha comentado Simón, son bastante más combativas que muchas unidades de hombres. Algunas de ellas las componen viudas, huérfanas, o que han asesinado a sus hermanos los del Estado Islámico, o han secuestrado a sus hijos o a sus hijas, y luchan por la onda supervivencia, pero luchan con mucha alegría y dan una demostración de poderío, independientemente del sexo, y mucho más cuando todos sabemos que una mujer, cuando tiene que luchar por lo suyo, pues lo hace incluso con mucha más fuerza y con mucha más entrega que los hombres, ¿no? Estos peshmergas allí, como decía, alternan su vida habitual y su trabajo con la estancia en el frente, mientras que nuestros compatriotas no, ellos están todos los días del mes allí. Sí que es cierto que los fines de semana están, digamos, de ocio, van a los poblados a hacer compras, a descansar un poco más. Ellos el turno que tienen allí casi todo el de noche, lo que es en la primera línea de frente, en algunas zonas están solo a 800 metros de donde está el Estado Islámico, porque el Estado Islámico solo, por lo menos en esa zona, solo ataca por las noches. Y entonces tienen, digamos, a sus mejores hombres preparados para las noches. El Estado Islámico ataca pues con coches bombas, ataca a las patrullas, disparan con mortero, ya hacen pocas escaramuzas de intentar acercarse, digamos, hombre a hombre a donde están, y nuestros compatriotas son los que les están repeliendo, ¿no? Aún así están un poquito hartos, porque como dice Simón, estoy un poquito harto de estar aquí tirando al pato. Él quiere más combate, él ha ido allí para hacer algo más, y entonces pues a lo mejor en esos nuevos destinos que tengan pronto, esperemos que sigamos en contacto con él, pues nos cuenta otras novedades, ¿no? Aunque ya lo que está haciendo para mí me parece encomiable, pero sabemos que el que ha ido allí pues aspira incluso a algo más. Él, para ir allí, no solamente no cobra estando allí, él no solamente no es un mercenario que le dan una pasta por estar allí, no solamente no cobra ni siquiera, tampoco cobran los peshmergas, pero no cobran nada. Él se ha gastado de su bolsillo aproximadamente unos 3.000 euros, también lo comento por si alguien quiere ir, que sepa que no es gratis, que no te pagan. Hay que gastarse el dinero en el armamento. Tienes que comprarte tu fusil, tienes que comprarte el chaleco antibalas, tienes que comprarte parte de la equipación, allí te van a dar uniformes, allí te van a dar de comer, allí te van a albergar y te van a dar la munición de lo que sea en combate, pero tú tienes que tener tus propios, parte de tu equipo militar, ¿no? Y luego aparte cosas que evidentemente que ha sido buena verde, que conoce el ejército, que está en situaciones distintas, sabe que no estás durmiendo en el retiro, estás durmiendo en unas situaciones bastante extremas, ¿no? Es decir, que entre 2.000 y 3.000 euros sale la broma para ir a jugarte la vida con una gente que no conoces, que allá sí son sus camaradas de armas, por un pueblo que muchas veces no te lo va a reconocer, o casi nadie, y para que luego seguro que luego el típico político, cuando se entere o cuando quiera hacer declaraciones, pues les insultará, ¿no?
Como decía antes, esto es absolutamente legal, tanto es así que si no se han ido ya a ese nuevo destino es precisamente porque en algunas imágenes que habéis visto sale otra persona embozada con él. Ese es el famoso gallego, que es otro compatriota nuestro que ha llegado últimamente. Han llegado más, pero ese sí ha querido dar la cara, dentro de lo que quieren dar la cara. Y entonces, como esta persona aún no tiene todos los papeles en regla, porque ha llegado hace poco, los kurdos no quieren mandarle a otra zona si lo tenga todo en regla. Es decir, hasta qué punto es legal su situación allí, que hasta ahí, mandarle unos kilómetros más para allá en el frente, quieren hacerlo con todo, digamos, su documentación. Esta organización francesa te pone en contacto con los peshmergas y te dan, allí los peshmergas te dan primero lo que llaman ellos un cuño de 10 días, están a los europeos que llegan allí, los occidentales que llegan allí, digamos que tienen 10 días de que llegan con los papeles en regla, para que luego automáticamente le tramitan una especie de permiso de residencia por 6 meses. Y a la vez le tramitan la licencia de armas. Ellos están en una guerra, y van a aportar armas, es evidente. Parece una tontería, pero es que si les detienen y no tienen permiso de armas, pueden pasar allí mismo, incluso podrían estar en situación irregular y a la cárcel. Te vas a una guerra y tendrás la cárcel por llevar un arma, parece absurdo. Pues hasta eso lo tramitan bien también y quieren que sea legal. Algunos me comentaréis ya, pero yo he tenido constancia de que ha habido otras personas que han ido allí y han sido detenidas al llegar a España y se les ha acusado, pero para los abogados y conocen, pero vamos, perdonadme la incorrección técnica, pero aproximadamente lo que voy a decir van a ser los 3 delitos a los que se les han acusado. Uno es de pertenencia a banda armada, ahora diré por qué, otro es de tenencia ilícita de armas y otro es, no sé las palabras técnicas apropiadas, pero es como de poner, comprometer la independencia de una nación, en este caso de España, en un conflicto internacional en el cual España no está inmerso, porque aquí hay muchas declaraciones de pactos antiyihadistas y de que estamos con los pobres que sufren, pero evidentemente España no se va a mojar, y mucho menos cuando ahora contaremos los intereses que tiene España también en esa zona del mundo. Y entonces estos chavales son de extrema izquierda, son de unificación comunista, que han ido allí a luchar bravamente contra el enemigo, contra el Estado Islámico, y cuando han vuelto pues les han detenido. También es cierto que han sido puestos en libertad casi inmediatamente, pero tienen una causa penal. Simón, esperemos que no cambie la situación de aquí a que vuelva él. Si vuelve, que no sabemos si al final terminará volviendo, no digo en el caso de que le maten o no, yo siempre me pongo en el mejor de los casos, sino simplemente porque él quiera alargar allí la situación. Él esperemos que no se encuentre con ese proceso penal, por lo menos por 2 de los 3 delitos. Ni va a tener el de pertenencia a banda armada porque esta gente fue con el PKK, el Partido Comunista del Kurdistán, que está catalogado como movimiento o organización terrorista para muchos estados. Aunque aquí, por ejemplo, en España está catalogado como tal, pero se le recibió en el Parlamento Vasco. También sabemos que en el Parlamento Vasco, Patxi López, el ahora presidente del Congreso, pues se reunió con Otegi, han tenido de presidente de la Comisión de Derechos Humanos a Josu Ternera, todos sabemos lo que es el Parlamento Vasco, ¿no? Pero bueno, aún así, quiere decir que el PKK pues, es de los malos, ¿no? Entre comillas. Entonces esta gente fueron con los malos y por eso la han pagado. Simón en ese aspecto tiene, entre comillas, las espaldas guardadas. Pero aún así está corriendo un riesgo, también a lo mejor por esa otra pata de los 3 delitos, el de aquello de que pone en jaque la independencia de España en ese conflicto. Esperemos que no se cojan a ella. Pero él nos ha dicho muchas veces, lo ha dicho algunos reportajes de prensa, nos dice a nosotros que una persona que se vaya a jugarse la vida contra un enemigo que está jugando, lo que menos le importa lo que vaya a pasar si va a pasar unos días, unos meses o unos años en la cárcel en España, ¿no? Y más por haber hecho algo que debe hacer. Ya voy a contar pocas cosas más de las que yo sé que la gente más me pregunta. Luego en la segunda parte de la charla sois vosotros los que me vais a preparar. Y lo que sí yo quiero decir, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo vive allí? O sea, él está encantado, como he dicho antes, con el tratamiento de los kurdos. Nos comenta que algunas veces no les dejan ni pagar en los sitios, están muy agradecidos. Hombre, no vive bien. Pero él no se queja, cuando le hemos preguntado cómo está, nos lo dice, yo os lo cuento, porque me lo preguntáis, pero no me quejo de lo mal que estoy. Dice que hay 2 menús principales, el arroz con tomate y el tomate con arroz. A veces con unas patatitas, incluso alguna vez hemos visto los vídeos que os he colgado cordero, de que algún kurdo pues, lo ha sacrificado para que ellos se lo pudieran comer y tener una comida especial. Ahora con el gallego le hemos hecho llegar algunas cosillas, y han tomado vino, por supuesto los que no son musulmanes, o a lo mejor también los musulmanes, eso lo sabrán ellos, si han pecado o no han pecado, pero que su situación pues es bastante precaria, tanto en tema de higiene, donde duermen, pero aceptan con una resignación absoluta, sabían dónde iban,
no han ido a combatir a un sitio, ni siquiera, ninguna guerra es cómoda, ¿no? Pero incluso estando allí sin estar en guerra ya es incómodo, ¿no? Y entonces su día a día es bastante aburrido. Por la mañana suelen descansar porque han pasado la noche de guardia, y por la tarde pues es cuando tienen también un poquito de ocio, cuando más hablamos con ellos. Y también por la mañana pues intentan adiestrarse, han tenido que familiarizarse con el armamento, porque el español pues, normalmente pues, el Kalashnikov, el AK-47 pues no lo conoce muy bien. Vamos, las armas que tienen son, si queréis alguno luego me preguntáis, os puedo decir qué tipo de armamento utilizan. Las armas que tienen son muy inferiores a las que tiene el Estado Islámico, por razones obvias, sabemos que les da las armas al Estado Islámico. Y ellos, pues lo que tienen en realidad pues, es mucho coraje. Cuando están tomando posiciones, están avanzando, no ellos en concreto, sino, no su unidad, pero el ejército peshmerga, o la facción del ejército que encabeza los peshmergas, está avanzando, están recuperando poblaciones a ISIS, al Estado Islámico, y les están capturando armas, se están nutriendo de armas que le están robando al enemigo, pero no tienen muchas armas. Lo que pasa es que tienen bastante más valor y luchan por algo lo que creen, y los otros, pues aparte de ser terroristas, pues tienen que correr menos riesgos porque están mucho más defendidos por las instituciones internacionales, pues tampoco asumen un riesgo como lo que podría asumir un soldado que sabe que quiere defender a su patria, a su nación, a su familia. Y yo creo que ya poco más os voy a contar, aparte de lo que os conté luego, pero yo dejo a que Pedro Pablo os cuente un poquito más sobre la situación de allí. Vamos a ver, en el conflicto que se produce ahora en Oriente Medio, fundamentalmente en Irak y en Siria, es consecuencia de varias guerras que unas veces son concéntricas, otras veces son colaterales y otras veces se solapan. Esa guerra es, por un lado, es una guerra interna dentro del Islam, como en su momento en el cristianismo fue entre el catolicismo y el luteranismo y el protestantismo. Pues ahora mismo ellos tienen una guerra entre suníes y chiitas. Es una guerra que se alarga desde hace mucho tiempo, que nunca ha cesado. Hay estados multiconfesionales, como puede ser el propio Irán, aunque la mayoría sea chiita, pero tiene comunidades cristianas, tiene comunidades y de hecho la respeta más que los sunitas. Esa guerra no se ha acabado nunca. Entonces, detrás de la guerra entre sunitas y chiíes están dos potencias. Detrás de los suníes está Arabia Saudita, y con una doctrina radical, una interpretación tremenda del Islam, que es el wahabismo, y detrás de los chiíes está Irán. Irán con la República Islámica desde que Khomeini, la Revolución Islámica, tomó el poder en 1979. Esa es una de las guerras. Luego, dentro de los suníes hay otras dos grandes guerras, que es, dentro de los suníes, del ala radical de los suníes, hay dos grandes guerras, que es la guerra entre los radicales por hacerse con el control del movimiento radical, del yihadismo, e imponer al resto de los suníes esa visión radical del Islam como forma de volver a los principios. Eso es lo que llaman ellos el wahabismo y el salafismo. El salafismo es, vamos a ver, la traducción originaria del Islam es como los antepasados, que significa que es volver al Islam, a la práctica del Islam tal cual lo tenían el profeta Mahoma y los primeros musulmanes. Es la pureza absoluta del Islam y la inamovilidad absoluta de la interpretación del Islam, como si no hubiera pasado ni un año. En esa guerra hemos visto que por un lado estaba Al-Qaeda y por otro lado Estado Islámico. Al final el Estado Islámico se ha impuesto hasta el punto que le ha quitado absolutamente el protagonismo y ha ocupado parte de Irak, como ha hecho una gran parte de ellos. El motivo por el que ellos no salen a campo abierto es porque sus combatientes no están entrenados, ellos son masas campesinas y fanáticos que vienen incluso de Europa, o sea, tienen nacionalidad británica o alemana o francesa, pero son árabes, y árabes o iraníes, ellos son y musulmanes, y entonces vuelven allí, rompen sus pasaportes, que lo han hecho públicamente como menosprecio a los estados en donde han sido inmigrantes sus padres, y no tienen instrucción militar, y entonces lo que hacen es ocupar las ciudades y defenderlas. Eso es el motivo por el que ellos no salen de las ciudades y por el que ahora están siendo cercados. Bueno, pues esa es otra de las guerras, la guerra entre las facciones radicales del Islam por hacerse con el control del yihadismo. Y luego hay una tercera guerra,
que es la guerra de las potencias occidentales, aunque parezca un contrasentido, de las potencias, y no lo es, y ahora se explica por qué, contra los estados nacionales árabes. El nacionalismo árabe, después de haber luchado contra los turcos en la Primera Guerra Mundial, pues no tiene lo que les habían prometido los británicos, que era la creación de la nación árabe. Lo que tienen son varios estados árabes trazados con tiralíneas, como se puede ver si nada más mirar el mapa, que mete dentro de esa superficie trazada con tiralíneas pues etnias diferentes, razas diferentes, costumbres diferentes, religiones diferentes, y entonces hay estados donde hay sunitas, chiíes, yazidíes, kurdos, cristianos, y quien ha salvado esa situación no han sido las potencias occidentales, sino precisamente los regímenes nacionalistas árabes, como por ejemplo el de Saddam Hussein. El régimen de Saddam Hussein, como el régimen que después hubo que hubo en Egipto paralelamente, anteriormente, como el que hay ahora mismo en Siria, son regímenes que proceden de un movimiento que es el movimiento Baas, que es el movimiento socialista y nacional, que es el nacionalismo árabe. Ese que es los únicos estados auténticamente laicos que sobre el fundamento del respeto a la tradición religiosa, tanto chií como sunita, como cristiana, ha sido lo que dentro de la dureza de esos regímenes, porque claro, aquí se habla con mucha facilidad de que esos regímenes son muy duros, pero es que administrar justicia entre los árabes es prácticamente imposible, porque son gente que vive en tribus, tiene las deudas de sangre, ellos tienen unos conceptos, independientemente de los del Islam, tienen unos conceptos que son los que son, y para ellos pasar de la tribu al Estado, y a los europeos nos costó, pues a ellos les está costando, y entonces se tiene que ser con un régimen tan duro como el que impuso en su momento el Saddam Hussein. Pero esos regímenes, que son los que ha salvado la idea de Estado, esos regímenes han sido abatidos por Occidente por un solo interés, por el interés de Israel. Porque esos regímenes eran nacionalistas, eran soberanos, no podían ser acusados de fanatismo religioso y sin embargo suponían una amenaza militar para el predominio del Gran Israel, que es lo que busca Israel en la zona, que es la hegemonía de esa zona. ¿Quiénes son sus enemigos? Pues enemigos como Siria, enemigos como Libia, enemigos como Egipto, enemigos como Irak, y han sido destruidos. La acción criminal que en el año 2003 perpetraron Estados Unidos, España, no España como nación, sino el gobierno español y el gobierno británico, con George Bush, Tony Blair y José María Aznar, pues ha propiciado la destrucción del Estado iraquí. El Estado iraquí quedó destruido. Sobre quedar destruido el Estado iraquí, sus grandes museos de la cultura asirio-babilonia quedaron saqueados, primero por las propias tropas norteamericanas, que entraron ellos, dicen que van a defender la civilización, y entraron como animales, destrozaron lo que el Estado iraquí había conservado, la civilización de Nínive, y ellos lo han destrozado, la mayor parte de los restos de esa civilización. Y después, cuando se trató por las Naciones Unidas de controlar aquello, pues ya no tenía control, porque ya eran señores de la guerra, los propios habían saqueado a los americanos, lo que no habían destrozado lo habían vendido. Bueno, un destrozo de la más antigua civilización humana. Pues sobre destrozar un patrimonio histórico universal de toda la humanidad, lo que hicieron fue destrozar el Estado iraquí. Como consecuencia del destrozo del Estado iraquí, la guerra empieza el 20 de marzo del 2003, la invasión de Irak. Ahora dentro de una semana se cumple el aniversario, los 13 años, y se produce una resistencia nacional. El ejército iraquí es derrotado, pero la resistencia nacional iraquí funciona. La resistencia nacional iraquí es sofocada de una manera sangrienta, porque se hablan de cifras de muertos en las sucesivas guerras de Irak. Se habla desde la mínima, son 150.000, se habla hasta 1 millón de muertos, porque acá son bombas, ataques suicidas, bombardeos en los que se equivocan, bombardeos en los que se bombardean aviones americanos, matan a 100 personas en una boda, pensando que pueden ser guerrilleros, violaciones, torturas. Esa guerra produce la fragmentación de la conciencia nacional iraquí. Es derrotada la resistencia patriota, la resistencia nacional, la resistencia, se crean varias organizaciones, entre ellas los mujahidines de Saddam, que son nacionalistas árabes. Se rompe la resistencia nacional que encabezan los chiites,
una vez que son derrotados los mujahidines, los chiitas, asumen la dirección de la resistencia nacional, y es más, la asume un clérigo, un ayatollah, que estaba exiliado porque era enemigo de Saddam, pero vuelve y dice, no quiero a Saddam, no quiero a Saddam, pero no quiero a los extranjeros en mi país, asume la resistencia y también al final es empujado solo al campo al territorio donde viven los chiitas, y al final queda fragmentada la conciencia nacional iraquí y la resistencia nacional. Y de ahí nacen las organizaciones que ahora vemos. Es cuando toma incremento ISIS o Daesh. Daesh comprende, derrota se hace con el control, desplaza a Al-Qaeda y se hace con el control de los suníes. Y como nos cuenta nuestro amigo Simón, en las aldeas suníes se abrazan la causa de Daesh masivamente. Y tiene una explicación, no es por fanatismo religioso. Muchos de los oficiales de Daesh, ahora no, pero los que han ideado, los que iniciaron la conquista, los que plantearon la estrategia militar de Daesh, que funcionó y arrolló cuando la retirada de las tropas de ocupación se produce en diciembre de 2011. Y a raíz de ahí, las organizaciones guerrilleras de Daesh empiezan a operar en el país. Y se produce la ocupación, barren al ejército, ellos suprimen el ejército nacional iraquí y crean un ejército de cipayos, de lameculos de Estados Unidos, que estaban allí solo por dinero, que cuando se encontraban enfrente a los de Daesh, aunque ellos tuvieran mejor armamento, huían, porque los de Daesh saben por lo que combaten y los mercenarios del ejército iraquí no saben por lo que combaten, solo combaten por dinero. Entonces, por eso ocuparon la mayor parte del país. Cuando ocupan la mayor parte del país, la mayor parte de los sunitas entienden en Daesh el enemigo que los va a vengar de Occidente. Ellos, Occidente para ellos es un todo. Allí han ido ingleses, americanos, españoles, allí han ido una serie de extranjeros a los que ellos aborrecen, que han roto su país y que lo han ocupado, y que han hecho matanzas increíbles. Entonces se suman a la causa de Daesh. No es por fanatismo religioso en muchos casos, es por odio hacia Occidente, odio justificado, odio que cualquiera de nosotros, si viviera en esa situación, hubiera hecho lo mismo. Es un odio hacia el extranjero que invadió y roto tu país. Pero la situación es que se unen a Daesh. Y Daesh, como tiene una idea de implantar no ya la Sharia, sino el califato, el Estado Islámico, pues entonces decide exterminar a todo el que no se convierta al Islam. Se ha hablado aquí de la venta de mujeres. Ellos, desde luego, determinan el exterminio de los cristianos. La comunidad cristiana caldea en Irak la componían más de 1.200.000 personas. No queda ni la mitad, porque muchos de ellos por asesinato y otros han tenido que refugiarse, otros se han tenido que abandonar el país. El ministro de Asuntos Exteriores de Saddam Hussein era cristiano caldeo, y porque allí no había problemas religiosos. Era un Estado nacional. Cada cual practicaba su confesión, pero en armonía con el resto de las confesiones. Pues eso se ha roto. Ahora existe un odio absoluto, salvo entre chiíes y cristianos, porque chiíes son minoría, cristianos son minoría, y han llegado a aliarse para defenderse del avance de los suníes. De los suníes, no de los suníes, del Estado Islámico, que se ha convertido en la vanguardia de los suníes. Ahí es cuando empiezan a nacer determinadas organizaciones. Entre esas organizaciones, los cristianos que sufren las mayores... Bueno, se habla, por ejemplo, hay una minoría kurda que son los yazidíes, que tienen unas características étnicas y religiosas especiales dentro del Kurdistán, y del que se dice que sus mujeres son de las más hermosas de la región. Pues las mujeres yazidíes son vendidas en subasta a los guerrilleros de Daesh, y para salvaguardar el tema de que no haya, promiscuidad sexual, se dictan los imanes, las autoridades religiosas musulmanas dictan matrimonios hasta por horas. Es decir, que un guerrillero de Daesh compra a una chica yazidí, se ha llegado a vender por 50 euros, por 20 euros, por 25 euros, por 40 euros, por regalo. La compra, establecen un matrimonio de unas horas, la viola, la repudia, se rompe el matrimonio y compra otra. Y a esa le compra otro a su vez. Y entonces ellos creen, porque en muchos casos esta religión lo que tiene es un formalismo, a diferencia del catolicismo, que lo que tiene es un profundo sentido de la moral, y los preceptos son preceptos que van rigurosos, pero rigurosos de contenido. Para ellos es la forma. Queda salvado. Si hay un matrimonio, un sacerdote, un imán musulmán ha decretado el matrimonio, pues esa violación entra dentro del matrimonio y ya ha salvado el tema de la violación y el de la promiscuidad. Bueno, pues eso
a defenderse. Se fragmenta Irak, se fragmenta entre los kurdos, se fragmenta entre los chiitas, se fragmenta entre los caldeos cristianos y los sunitas. Entonces nacen dos organizaciones cristianas. Cuando ya no pueden soportar más, nacen dos organizaciones cristianas. Una son las unidades de protección de la meseta del Nínive, que crean un ejército, y estos lo que pretenden es recuperar el Estado iraquí y hacer que la población caldea tenga un gobierno autónomo dentro de ese Estado. Y luego hay otro que es el Partido Patriótico de Asiria, que son también caldeos. Ellos se consideran herederos racial y culturalmente del antiguo imperio asirio y viven en la zona en el área de Nínive, y estos lo que quieren es separar a Siria del Estado iraquí. Este ejército es lo que se conoce como Nuek, no sé cómo se pronuncia, es en siríaco antiguo, es Nuek Nawas, que significa los que se sacrifican. Pues esa organización, que tiene como iniciales ND, en Francia es ND Francia, porque ellos han ido construyendo esas organizaciones en diversos países, en Francia donde más fuerza tiene, y ahí se han alistado no solo caldeos que habían emigrado a Francia, sino franceses. De hecho, la organización NDF tiene como misión, ellos se declaran franceses y francófonos de cultura cristiana, dispuestos a crear, cuyo primer objetivo es crear un ejército cristiano que proteja a las comunidades cristianas y al resto de las comunidades amenazadas en Oriente Medio, y que sea capaz de enfrentarse a Daesh. A través de esa organización es como aparecen los voluntarios españoles y muchos de los voluntarios europeos en Irak. Y cuentan ahora mismo con la ayuda del ejército Peshmerga. Como ha explicado antes muy bien Jesús, los kurdos tenían dos facciones, el PKK, que es comunista, y la Unión Patriótica del Kurdistán, que son nacionalistas. A todos los guerrilleros se llama Peshmergas, pero ahora el nombre se lo ha quedado prácticamente aplicado exclusivamente a los de la Unión Patriótica del Kurdistán, y es en estas unidades que son las que los americanos quisieron en un principio usar como infantería para enfrentarse con Daesh, porque ya no querían desembarcar más hombres, pues son los que han acometido la verdadera guerra. Pero ellos están descontentos con la situación de Estados Unidos. Ellos en un principio consideraban a Estados Unidos como aliado, porque Saddam era el que impedía la independencia del Kurdistán, pero se dan cuenta que los americanos, de verdad, a quien están apoyando es a Daesh. De hecho, impiden muchos de los avances militares que se producen en Irak, están impedidos, prohibidos por el ejército americano, llegando a bombardear fuerzas de Peshmerga cuando han tratado de avanzar, y lo mismo están haciendo en Siria, hasta que ha intervenido Rusia, que se ha saltado a la torera todas las prohibiciones de Estados Unidos y la Unión Europea, y que ha decidido de verdad apoyar, porque claro, otro de los gobiernos, ellos tumbaron primero a Saddam, después con la revolución, las primaveras árabes, tumbaron los regímenes de Túnez y de Egipto, tumbaron el régimen de Libia, y luego iniciaron el acoso al régimen de Siria. Y quien está salvando esa situación, pues es Rusia, que es la que no está dispuesta a permitir que eso se convierta en un terreno baldío en el cual el gran Israel, con justificación de que esos son terroristas, pueda ampliar sus fronteras todo lo que quieren. Ese es el contexto, esa es la lucha que se ha producido, y esas son las organizaciones que hay ahora mismo en litigio. Por ejemplo, con todo lo que se habla, quienes más protegen a los cristianos donde no hay milicias cristianas son los chiitas, y en concreto en Siria, Hezbollah. Esas imágenes que se han visto ahí, que se han visto en una de ellas a un soldado con un uniforme militar y aquí un distintivo, llevar una imagen de la Virgen, no es un cristiano, es un chiita de Hezbollah. En otra imagen que se ve que hay una iglesia y el frontal de la iglesia, un cuadro de un patriarca cristiano, pues de los primeros años del cristianismo, y en la cúspide la cruz, y están tres militares saludando, no son cristianos, son milicianos de Hezbollah, porque ellos entienden, en el Líbano estaban acostumbrados, el Líbano le llamaban la Suiza de Oriente Medio, porque estaban acostumbrados a repartir el gobierno jerárquicamente
entre las religiones que había, que eran los cristianos, las falanges cristianas, bueno, la milicia de las falanges cristianas eran los cristianos maronitas, de obediencia a Roma, eran los drusos, eran los chiitas y una minoría y los suníes. El presidente de la república era cristiano, el comandante, el jefe del ejército era cristiano, el vicepresidente del partido era druso, el jefe del parlamento era chiita, así tenía repartido el país. Ellos sí conciben la convivencia entre las distintas confesiones religiosas, a diferencia de las ramas radicales y del sunismo, que no por los sunitas, sino por lo que ha impuesto Arabia Saudí, que es el wahabismo con el salafismo. Y los americanos que hablan de defender, y Occidente que habla de defendernos del fanatismo religioso, son los que propician ese fanatismo religioso, porque ellos ellos quieren desarmar a Irán, pero no quieren desarmar a Arabia Saudí, a sabiendas de que Arabia Saudí es la que está detrás de todo ese fanatismo. En definitiva, ese es el contexto en el que se mueven las milicias en Irak y en Siria. En ese contexto se mueve nuestro camarada, varios de nuestros camaradas que fueron a través de Francia y que ahora están combatiendo junto a los Peshmergas. Y para cualquier pregunta, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Venga, seguro que aparte de por curiosidad, casi también por necesidad, queréis hacer preguntas. No os cortéis y lanzaros. A ver quién rompe el fuego. Bueno, antes, al principio, tú comentabas del origen de las armas que está utilizando el Estado Islámico. Es simplemente pues para que todo el mundo tenga constancia de ello, si lo puedes aclarar. Sí, antes de nada también quería aclarar, no había dicho la localidad exactamente donde está Simón y su cámara de armas hasta este momento. La localidad que tiene enfrente es un bastión de Estado Islámico y se llama Hawija, está al sudeste de Kirkuk, que es una ciudad bastante más importante, y digo que está hasta hoy, posiblemente los que seguís el Facebook vais a ver novedades próximamente, muy próximamente. Y también quería contaros una cosita que antes no he dicho, pero que viene a colación también al tema de las armas y al tema del cambio de las unidades. Los que habéis seguido la página hasta ahora, hablábamos de que habéis leído que en la unidad en la que está Simón, se hablaba de 3 extranjeros, el legionario famoso que no ha salido, respetamos por supuesto su postura, no ha querido salir en ninguna foto, en ningún vídeo, un australiano y Simón. Ellos dos ya han ido a otro lugar del frente, no va a ser exactamente el mismo que vaya Simón, y Simón se ha quedado porque están llegando bastantes españoles, muchos más de lo que le gustaría a ese señor El Fesid que está sentado al fondo de la sala. Es mentira, no está al fondo, está por aquí delante. De verdad, está sentando muy mal que por medio de la página nuestra se esté poniendo en contacto antiguos militares, otra gente que quiere ir y que no son militares y están siendo rechazados de momento, y que la afluencia de españoles va a ser mucho más importante de lo que le gustaría a los que estos están empezando a poner trabas, aunque es absolutamente legal, pero no quieren que vayan y no quieren que en España la gente se entere de que se están alistando españoles. Pero van a tener que tragar porque vamos a seguir contándolo. Otra cosa es que acabe con lo que lo estamos contando. Entonces ya me gustaría que vosotros también tomáis el relevo y lo sigáis contando también, ¿no? Sí, les decía que las localidades que están recuperando al Estado Islámico, si alguna de las imágenes que habéis visto antes se veía Simón al lado de pintadas que son de Daesh, en algunos de los vídeos que hemos colgado se ve cómo han estado en escuelas, cómo las han dejado, pues tanto en la huida como al recuperarlas en lo que es un combate le han capturado algunas armas. Por ejemplo, la ametralladora Tosca que tienen no lo tenían los Peshmergas, se la han tenido que arrebatar a Daesh. Ellos usan, como he dicho antes, fusiles que se han comprado cada uno de los combatientes. Simón lleva uno de los buenos, lleva uno de los rusos, pero los chinos son mucho más baratos. Lo que pasa es que tiene inconveniente que el chino, pues en unas maniobras, pues disparas 2 o 3 cargadores y bien, cuando en un combate te tienes que meter 5 cargadores, te estalla el AK-47 chino, ¿no?
Entonces a lo mejor hay que hacer una inversión y decir, yo voy a gastar 200 euros más en un arma porque va a ser mi seguro de vida, nunca mejor dicho, ¿no? Ellos tienen allí, como decía antes, un fusil para francotiradores, un Dragunov, que en concreto en la unidad de donde está Simón es el que lo lleva, cada unidad hay uno y digamos el francotirador por excelencia, la persona que está más cualificada y un tirador de élite es el que tiene derecho a llevarlo. Ellos solamente tienen una ametralladora inglesa de caza, la Doska que les he dicho, la rusa que se la han capturado a Daesh. Tienen un único lanzamisil anticarro Milan americano, que los americanos han suministrado muchos al Estado Islámico. Tienen un lanzagranadas, no tienen más de un lanzagranadas RPG y bueno, luego tienen pues también otro tipo de armas ligeras, ¿no? Pistolas y demás. En algunas fotos que nos han mandado, esas no sé si las hemos publicado, cuando van al mercadillo no van a comprar el famoso arroz y el tomate para comer, pues también van a ir a comprar armas, o mejor dicho, munición. Y nos enseñó la foto de la munición de la K-47 a 80 centavos de dólar y las granadas a 50 euros, pero se la tienen para ellos. Luego en combate, repito, que les dan munición, pero ellos quieren tener munición propia, no vas a dejar de combatir porque se te acaba la munición que te han dado. Y ya te digo, el armamento que tienen es pues, muy contadito, muy contadito. Y si lo que pasa es que lo suplen con bastante coraje y con que quieren seguir reconquistando terreno y arrebatárselo al enemigo que tiene mucho más armamento y de mucha mejor calidad. Alberto. Sí. Vamos a ver, si tú compras el arma, entiendo que luego cuando tengas un problema con el arma va a ser muy difícil conseguir la pieza, el repuesto, vamos. Entonces, no sé, el tema de logística... Sí, cuando hablaba del dinero que se gastan, no he especificado cada uno de los euros, he dicho equipamiento y he dicho que el que ha sido, por ejemplo, Boina Verde, pues sabe qué necesidades va a tener. Te compras el arma, te compras algún tipo de recambio y luego allí llevan muchos años en guerra, igual que van a comprar el pan o van a recargar el dinero para internet y poder contactar con nosotros, pues van allí a comprar recambios de unas armas que normalmente han comprado allí mismo. Nos ha comentado Simón en más de una ocasión que, como bien ha explicado Pedro Pablo, en todas las miserias morales que hay en todo este tipo de guerras, las potencias, entre comillas, occidentales les están vendiendo material armamentístico de desecho a cambio de petróleo barato. Se la vende a todas las naciones para que se maten entre ellos. Saben que cuanto más años dure esa guerra y más se peleen, pues van a tener garantizado durante más tiempo el petróleo barato. Entonces, pues los recambios para el armamento pues los suelen conseguir en el mercado como van a comprar el tomate y el arroz. O sea, que tienes que dar más dinero. Ellos, vamos, yo no venía aquí a pedir dinero, pero necesitan dinero. Me han dicho que no lo quieren, pero que aunque solamente fuera para internet o para una serie de cosas, ellos el dinero que se han llevado es el dinero justo, saben que van a tener una serie de necesidades cubiertas y otras pues les llegará de alguna manera, pero no tienen manera de recuperar el dinero que han invertido, si lo quieres llamar como inversión, y es más, cada cosa que se les vaya rompiendo y acabando, pero tema uniformes no, que para el tema de función de combate tampoco, pero otra serie de cosas pues no sabemos cómo la van a adquirir. Mercedes. Un momentito. Es que... Aparte de Francia, ¿qué país europeo está apoyando? ¿Está apoyando Italia? ¿Hay más gente o solo está...? Pero es que no apoya a Francia, apoya una organización de patriotas franceses. Pero no hay nadie en Europa que les apoye. Todos somos conscientes de que el país que más estructura interna tiene es Francia. Cuando en su época se decía que España era la reserva espiritual de la cristiandad, aquí vino el Concilio Vaticano II y arrasó con lo que había, y en Francia, sin embargo, que se consideraba perdido, el catolicismo francés ha sido mucho más recio que el español y ha aguantado. Pues en Francia en política pasa igual. En Francia hay patriotas, hay diversas organizaciones militares desde la época de Argelia, de la OAS, y esos son los que están apoyando a... Vamos, en Francia tiene esa tradición. Ellos son la organización fuerte, está en Francia, de la milicia cristiana. Jesús. Sí, dos preguntas quería hacer. Simón, el voluntario español que estáis luchando, ¿ha sido antes militar aquí profesional? Sí, ha sido buena verde.
los cuerpos de operaciones especiales. Todos los que están yendo allí, todos, por lo menos por medio de esta organización, he comentado antes, que es un requisito indispensable el haber sido militar. Me pueden mentir a la hora de mandar tu currículum, pero lo van a constatar. La organización DNF son auténticos profesionales de mandar gente especializada allí, pero repito, huyen de que le vaya el típico friki, el típico musculito, el que va a ir allí a presumir que ha matado muchos moros. No. Quieren una persona que, primero, tenga convicciones, segundo, que sepa que no ha ganado un duro, tercero, que se va a jugar la vida, y cuarto, que, como he comentado antes, que no sea una rémora para el resto de sus compañeros y que por el hecho de estar allí vaya a perjudicar más a su unidad que lo que pueda beneficiarla. Todos son el gallego, que habéis visto ahí, no voy a dar más datos de ninguno de los que están, ni de los que van a ir, ni de los que han estado, pero también el militar, también ha estado. Incluso si entráis en su Facebook personal, yo no lo voy a contar aquí, pero lo está contando, él cuenta algunas vicisitudes de su vida militar, pues, y si no, no estaría allí. Si no, estaría allí. ¿Algo más, Jesús, que querías hacer? Sí, bueno, también si cuenta con algún tipo de apoyo aéreo o no, aparte de los permenos, no. Nos comenta Simón que allí los permeros dicen que están muy contentos con los americanos porque les abren surcos para poder luego plantar cosas, porque siempre que casualidad disparan donde no está Estado Islámico, ¿no? Juan Domingo. Por favor, ¿hay alguna organización religiosa, católica o cristiana en general que les preste algún apoyo? Es que es esa misma, vamos a ver, la motivación religiosa la motivación por el que va no es exactamente en todo religiosa. La organización esta DNF, los que la forman, ellos en apoyo, los franceses, lo dice, nosotros somos franceses y francófonos de cultura cristiana. Entre ellos hay quien es católico practicante y quien no lo es. De hecho, entre los combatientes, y eso nos lo va a confesar el propio Simón, nos lo ha contado el propio Simón, allí hay agnósticos, incluso ateos. Ellos están allí porque les parece que Occidente no ha claudicado, que el Occidente oficial ha traicionado al Occidente cristiano, al Occidente romano y cristiano, y que ellos tienen la obligación de responder a aquello, pero no por una convicción. Muchos de ellos no tienen motivación religiosa, tienen una motivación patriota y cultural. Y de hecho, los voluntarios que van, anglosajones, que van muchos norteamericanos, canadienses y australianos, muchos de ellos no son católicos ni nada. Son gente que vio cómo se hizo la guerra de Irak, algunos hombres combatientes y vieron lo que se hizo en Irak y han dicho contra mi propio gobierno. O sea que no es que haya una motivación exclusivamente religiosa ni una organización religiosa que los apoye. Las apoya esta organización, DNF, que es una organización de lucha. Su propósito, que lo dice el primero, es crear un ejército cristiano para proteger a las comunidades cristianas en Oriente Medio y al resto de las comunidades que se ven desprotegidas. Pero ellos no reclutan soldados cristianos, ellos reclutan voluntarios dispuestos a luchar. Tú querías, ¿no?, hacer una pregunta. Sí, hablar con mi compañero Pablo. ¿Por qué no comenta nada sobre el tema de la frontera turca-siria? Sabes que el PKK lo que está queriendo recuperar el terreno que tiene perdido con Turquía. Y sabes que Turquía está bombardeando actualmente al PKK y nadie dice nada sobre eso. No, vamos a ver, es que Turquía no solo eso, Turquía es la que ha roto el acuerdo de paz que se ha establecido en Siria, que no dura nada. Turquía es la que quiere, vamos a ver, Turquía es la que apoya, está apoyando a los sunitas, y de hecho Turquía se está beneficiando y han acusado públicamente ya al gobierno de Erdogan porque estaba comprando el petróleo. Los de Daesh se quedaron con los pozos petrolíferos, sacaron esto y con camiones turcos iban a Turquía y vendían a tonelada a particulares. Eso lo he visto yo, tengo fotografías en persona en el sitio. Claro, si eso... Yo estaba el día de la bomba de Sirut, estaba en Sirut. Sí. El mismo día de la bomba de Sirut, 36 muertos, estaba yo en Sirut. Turquía hace la guerra por su cuenta y Turquía está empeñada en igual que quien quiere el gran Israel, ellos quieren una Turquía poderosa a costa de los países vecinos, y por eso... La última frontera en Kubani, en la frontera, me han quitado el móvil, me han quitado la cámara, me quitaron todo, y en la frontera justamente en Kubani, pensaron en la zona surta, pero nunca en la zona norte. Y gracias a amigos kurdos, pues pude salir menos, porque me vi con esto aquí, con los turcos, no con los kurdos. Luego hay una cosa que es importante por si alguien tiene interés en afiliarse, en alistarse. Vamos a ver, uno se tiene que pagar por sí mismo el billete de ida y vuelta.
Ahí se va una parte importante. Pero hay de los franceses por un lado por la parte de Irán, pero en la parte de Turquía se entra perfectamente y los PKK te gestionan todo para entrar sin problema. Yo digo cómo ha ido lo que nos han dicho a nosotros, los que han ido... Si quieres comentar luego en privado, yo te paso información. Vale. Yo lo digo, lo que nos ha comentado, que es que quería que se dijera a través de DNF. Uno tiene que llevar el billete pagado de su bolsillo de ida y vuelta. Allí se compra el arma, que como ha dicho muy bien Jesús, depende si el AK-47 es ruso, es chino o es cubano, o es de la Alemania Oriental. Cada uno, o es robado, como sea. Cada uno es de una categoría y más vale gastar un poco de dinero. Pues vamos a ver, todo el gasto se pone en unos 3.000 euros. Y que te gestionan, tú tienes un alistamiento de 6 meses. Es un compromiso de 6 meses, que puedes renovar o no renovar. Eso es a efectos de que la gente sepa... Y si te quedas sin dinero, pues tienes el billete de vuelta. Es que compras el de ida y vuelta. El billete de vuelta lo pierdes allí cuando te vayas a duchar. Pues mala suerte. Tendrás que atravesar la frontera por donde puedas. Yo creo que su última preocupación es por el billete de vuelta. Allí la frontera es con la frontera física, es una frontera... Ya, pero te repito que todos los que van allí... Si tú pasas de aquí, la frontera para allá, y te ven pasando los de allá, te disparan estos y aquellos. ¿Sabes lo que quiero decir? Las fronteras no están allí... El tío sellándote un... Vas allí 2 kilómetros más para abajo y sacas la frontera y te sacas una tonelada de pistacho en una Mercedes. Alguien por allí quería preguntar, ¿no? Yo es que he llegado un poquito tarde, era por si habéis comentado, estos voluntarios son con los kurdos. Entiendo la zona más de Irak y de Siria, ¿verdad? Pero también hay organizaciones que admiten cristianos o patriotas o gente que quiere luchar contra el ISIS, por ejemplo, que están oficialmente reconocidos porque son del gobierno... Oye, manda a callar por allí, por favor. Son del gobierno sirio, o sea, se sabe que hay unidades de la NDF, que es la Fuerza Nacional Siria, de voluntarios, hay batallones cristianos o otros grupos, y hasta Hezbollah también tiene ya batallones de voluntarios cristianos. ¿Hay algún contacto de españoles con esto? Porque sería como más lógico, ¿no?, desde nuestro punto de vista. Sí y no. O sea, hay cosas que no vamos a poder contar, algunas ni siquiera las sabemos con certeza, no las cuentas y no las creemos, pero ahí son cosas que le cuentan. Allí, aunque ahora todo por el tema de internet está bastante bien comunicado, también es cierto que no sabe de dónde te viene la información. Él nos cuenta las cosas que están ocurriendo en el Kurdistán iraquí y nos cuenta cosas que le dicen que está ocurriendo en Siria. Hay veces que nos manda reportajes periodísticos en francés, en inglés o en español, pero esa fuente pues no sé, es tan fidedigna como puede ser que yo ahora mismo publique algo, ¿no? Lo que ocurre en Siria es cierto que está yendo milicias cristianas, es cierto, os lo puedo dar como primicia, que está habiendo crecimientos por medio de DNF de gente de allí, pero no les garantizan todo tipo de seguridad en el papeleo, por así decirlo, que sí le garantizan quedándose en el Kurdistán iraquí. Es decir, va a ser ahí una zona que, aparte de que está en incluso más guerra abierta, quizá vas a estar en una situación más irregular, quizá tu unidad te vaya a quedar un poquito descolgado, y las unidades que, de hecho, he hablado con muchos periodistas durante este tiempo y algunos tienen informaciones de otros españoles que están allí que yo no tengo. Y les he creído a los periodistas porque me han dicho que esos periodistas me han dicho que se han puesto en contacto con ellos otros españoles. Puede ser cierto, puede ser un tío que está desde su casa mandando algo, ¿no? Entonces yo me creo parte de lo que me dicen, pero solamente puedo poner la mano en el fuego por lo que me comenta Simón. Entonces de lo que nos comenta Simón en Siria son fuentes para mí no confirmadas. Quizás sean ciertas, pero no las puedo confirmar. Yo digo, sé que, por ejemplo, entre los cristianos que están en el EDF hay muchos, por ejemplo, los griegos. Y estos griegos, por ejemplo, son de Aurora Dorada, o sea, sería más lógico que los kurdos, que se sabe que son marxistas. Habría más afinidad para un NR europeo, español, por ejemplo, estar con camaradas de... Y se sabe que hay algún español que también está en ese entorno. No sabemos cómo va a evolucionar esto. Si la guerra continúa durante un tiempo y se sigue alistando gente, es posible que haya unidades incluso por naciones, o incluso unidades por ideologías, pero de momento esto está siendo un poquito un embrión. Hay sitios en los que además ya está más consolidado, pero no nos llega la información. Tú puedes tener una y no la discuto, nosotros tenemos otra.
Pero esto, entre comillas, no ha hecho nada más que empezar. Hay gente que ya está saliendo... De hecho, antes he hablado bien de la prensa y es cierto, pero ha habido un reportaje que no me gustó nada, que es el del Confidencial, que ha sido el único medio de comunicación que ha hablado de Simón sin ponerse en contacto con nosotros. Y ha quedado en evidencia, yo le he escrito personalmente al director, al redactor que hizo eso y al redactor jefe, demostrándole que todo lo que dijo no es que fuera mentira, es que se estaba más que decía, pues que Simón, que esas fotos a lo mejor se las había hecho en el retiro, porque lo comparaba con unos casos que sí que es cierto de americanos que han mentido, o bien habían estado allí en otra época, o se estaban haciendo fotos en unas zonas de Estados Unidos, presumían de haber matado no sé quién, era mentira, y entonces metía aquí a Simón. No consta toda la información, decía que le había presumido de matar un pájaro, en uno de los comentarios había que ese día habían comido carne porque había matado un pájaro, no estaba presumiendo que hubiera matado un pájaro en la guerra, sino de una anécdota dentro de que nos quedaba la información. Pues el Confidencial ha sido el único medio que ha hablado de manera peyorativa de la labor, de lo que se está celebrando allí, de esta gesta, y ha sido el único que, aunque yo les he escrito, luego no se ha querido poner en contacto con nosotros, con lo cual, igual que digo cosas buenas de los otros medios, esta chica que ha estado aquí se ha ido ahora, por razones profesionales, están haciendo un tratamiento exquisito, y pues esa gente, lo del Confidencial, me merece mi más absoluto de los desprecios, primero por haber mentido, segundo por no haber constatado, y tercero, cuando me he dirigido a ellos, no han querido reconocer su error. Lo que sí es cierto, y ya termino, es que es verdad que los franceses son los que llevan en la Europa Occidental el tema en ambos grupos de, digamos, reclutamiento. Dijo un momento. Por favor, los que estáis fuera de la sala, hablar más bajito o callaros, porque no se oye aquí nada. Un momento, es que, vamos, como has llegado tarde, no has visto, los kurdos no son marxistas todos. Hemos dicho que hemos dicho estaba el PKK y la Unión Patriótica Kurda, que es donde están estos, que son todo lo contrario. Ya, pero sabes que tira más a, digamos que de los tres grupos que hay kurdos, dos son tirando a... Pero estos están con la Unión Patriótica Kurda. Y después es cierto que hay franceses que en vez de irse al Kurdistán, se han ido directamente a Siria. Entre ellos voluntarios de la antigua legión, antiguos legionarios que están en el IPG. Y que exactamente, lo mueven en ambos, sí. Solo en eso. Tú querías otra vez, ¿no? Como bien dice el camarada, y él quería averiguarlo, pero el YPG y PKK han sido contrarios desde siempre a la Primera Guerra. Ahora que se han hecho amigos, por decirlo de alguna manera, no sé qué saben cómo es, pero están en contra de todo. El PKK dispara a todo lo que se mueva. ¿Vale? O sea, y están incluso hasta con una negocio de Hezbollah, del Líbano, que no saben ni qué pintan ahí, simplemente dispara a todo lo que se mueve. Porque como tienen frentes por atrás, por la izquierda, los turcos, como él dice, los YPG en principio, y que están contra el gobierno porque son como el extremo izquierda, entre comillas, pues tienen que defender de todo. No saben ni a quién dice. Sí, ¿Te queda claro eso? Pienso que es lo que no va a hacer. Yo tengo una pregunta. Hemos visto que aquí el requisito principal para poder ir allí es tener un conocimiento militar. Y mi pregunta es, ¿también los del ISIS tienen, aunque sea una gran parte o una minoría de conocimiento militar, o simplemente son gente que se pone ahí, pues que tiene odio? Se ha dicho conocimiento militar o buena forma física. Pero digo, por parte del ISIS, ellos también, ¿eso es un requisito o ahí simplemente...? Porque ISIS, se explicó también antes, que ISIS cuando se acaba la ocupación militar occidental y se crea el nuevo ejército iraquí, que está formado por mercenarios que solo van por la paga, pues en el primer embate las milicias de Daesh atacan y en el primer embate el ejército iraquí huye en masa y ocupan todas las ciudades. Ellos se ven en las escenas en televisión, allí hay montado gente que disparaba las ametralladoras pues como si estuviera en una feria, disparaba porque les han dicho aquí se dispara y punto. Ellos por ejemplo en campo abierto son muy malos, porque no tienen instrucción militar, ellos defienden las fortificaciones, defienden Mosul, la están defendiendo ferozmente, defienden las ciudades porque son más fáciles de defender, porque crean destruyen edificios y en las ruinas se atrincheran, pero ellos no son combatientes de campo abierto porque no tienen instrucción militar. Lo que ha dicho Simón es que el que quiera ir o que tenga un conocimiento militar o buena forma física, porque claro, si va alguien solo a hacerse una fotografía en mal estado físico, de cualquier manera, pues para ellos es un perjuicio. Yo tengo una pregunta. Anterior al 2004 y a la invasión de Irak, ¿hay precedentes de terrorismo islamista
por los países de la zona o no? No hay constancia de el ello. régimen de Saddam era implacable. Lo único que se enfrentaba era con los guerrilleros del PKK que querían la independencia del Kurdistán. El Kurdistán está dividido entre Irak, Turquía e Irán, y donde más combatía, igual que por ejemplo a Turquía Estados Unidos le facilitaba cualquier represión sobre los guerrilleros kurdos porque Turquía forma parte de la OTAN. Sin embargo, impuso a Saddam Hussein, después de la guerra de 1990, le impuso una zona de exclusión, y las tropas iraquíes prácticamente creó un estado turco no legal, pero de hecho el ejército iraquí no podía penetrar en su Kurdistán porque se lo impusieron las sanciones internacionales. Entonces era contra lo que se enfrentaba. De todas formas, también te acordarás que en el 79, cuando vino la caída del Shah de Persia, hay un jaleo y los comunistas de Irán volaron el Parlamento con 300 personas dentro. Eso fue un atentado terrorista, quizá el más bestial que hubo en la zona. Claro, lo que pasa es que el Ayatollah en algunos puntos era bastante más bestia que esto y acabó con ellos. Pero ¿Qué año has dicho? me parece que fue el 79, 80, fue al poco de caer el Shah. No, el Shah estaba todavía en el 79, a lo mejor en el 80 o en el 80, alrededor del 80. Al final cayó al final del 79, por ejemplo. Alrededor del 80 sería. ¿Alguien más? Venga, la última. Quería hacer una pregunta. Yo sigo la página, entonces los chavales, estos Simón, el Legionario, todos estos llevan relativamente poco allí, por lo que sigo en la página, por lo que he escuchado, no están en primera línea de combate. ¿Es una cosa puntual y según vayan evolucionando atacarán o simplemente están ahí para estar guardando la defensa? Sí, como he comentado, depende un poco de las unidades en que les integran. El legionario y el australiano, que estaban en la misma unidad que Simón, han ido a una zona de mayor riesgo. La zona en la que está ahora mismo no es de mayor riesgo por el mero hecho de que Estado Islámico ha abandonado un poquito el atacar allí. No quiere, como bien ha explicado Pedro Pablo, no se quiere enfrentar en campo abierto, los suyos son un ataque de guerrillas, y esas posiciones que han recuperado los peshmergas, en las que están nuestros compatriotas allí, esta zona que ha recuperado los peshmergas eran de Estado Islámico, pero los propios peshmergas no se atreven a avanzar más porque buena parte de la población que hay son simpatizantes del Estado Islámico. Es decir, si tienes, por decir un número, 200 soldados cercanos de una localidad y avanzas con 100, a esos 100 que se quedan se los pueden merendar. Entonces, porque el panadero, el que hace la comida en otro sitio, o el que recoge el tomate para que se lo coman ellos, son de allí, son más que simpatizantes, son militantes del Estado Islámico. Entonces, allí todas las zonas son como muy regulares. Puede haber un momento en el que una zona parece tranquila y de la noche a la mañana se convierte en un auténtico polvorín. Sí que es cierto que donde van a ir ahora, que como he comentado, creí que hoy os iba a contar algunas novedades, pero se ha retrasado, es más de lo que se conoce como lo que es el frente de batalla con combates constantes. Has dicho que sigues la página, pues alguna vez habéis puesto que ha habido fuego de morteros, se ve disparos por la noche con balas trazadoras. Es lo habitual, es decir, casi todas las noches hay movidas, por como se dice. Pasa, ya a lo mejor ya no colgamos lo mismo porque parece el mismo vídeo, pero casi todas las noches es lo mismo. Pero en esa zona se reduce, el ataque del Estado Islámico se reduce a ataques nocturnos y la defensa de los peshmergas a exclusivamente anclarse allí, que esa zona no vuelva a ser recuperada por el Estado Islámico, no vuelva a ser invadida por el Estado Islámico, y mandar un poquito a lo más granado de sus hombres y a los refuerzos que están llegando del mundo occidental, enviarlos a zonas de más peligro. Yo quiero confiarme, evidentemente, yo casi preferiría que estuviera aquí Simón a mi lado, ¿no? Pero ya que está allí, pues yo quiero que esté donde pretenda estar. Pero tengo cierto miedo de que por su valentía, por su arrojo, por su convencimiento, por su fe católica, él va a querer estar en el sitio que haya más riesgo y que perdamos algún tipo de contacto con él, y ya no vamos a saber, como hemos contado una vez cuando hemos estado sin noticia de él, no sabéis si se le ha caído el móvil y se le ha roto, si no tiene internet, si le han pegado un tiro o si lo han capturado. O sea, hay unas situaciones que pueden ser de horas o de días, que es una intranquilidad tremenda para los que estamos en contacto con él. Pero sabemos que ha tomado la determinación de ir al sitio donde más bacalao se parta y sabemos que lo va a hacer.
De hecho, él ha pedido ir a Mosul. Él pidió voluntariamente que lo destinaran a Mosul porque se esperaba una ofensiva del ejército iraquí y de los Peshmerga sobre Mosul, pero se lo denegaba el mando militar, pues no sé, supongo que por sus motivos tendría. Eso sí estamos autorizados a decir los motivos. Los motivos es que esta llegada inminente de más españoles han escogido a Simón un poco como que sirva allí de coordinador, de persona que adapte a los españoles que lleguen, y él por un lado es un orgullo, pero por otro lado pues quería haber sido un poquito más hacia adelante, ¿no? Pero esperemos que cuando una unidad con más españoles tengamos más información y información buena sobre todo. Lo que decía el último comentario, está claro que las ratas estas de Daesh, cuando ocuparon todas las zonas que ocuparon, pasaron a cuchillo a decenas de miles de personas. Hay casos al contrario, ahora que digamos lo bueno que están ganando, entiendo que si no sale en televisión es porque no está viendo matanzas, digamos, las revanchas lógicas en un momento dado. Yo no las he visto, me imagino que en una guerra no repartirán magdalenas, ¿no? O sea, el que la han matado a toda su familia, estoy seguro que algún tipo de represalia ha tomado. En el sentido que tú dices que digamos, cuando tú avanzas, sabes que sí. detrás dejas enemigos no sí, armados, sí. Potenciales, muchas veces soy partidario, entre comillas, y perdóname todo, de no dejar nada detrás que te pueda hacer daño. O sea, por lo menos que corra delante tuya. Sí, es una política militar habitual. Lo que ocurre es que esa zona no deja de ser una guerra civil, con lo cual nunca puedes exterminar a todos. Sí, cuando le han preguntado periodistas a Simón, tanto en reportajes que luego se han publicado como en otros que, digamos, que están ahí en el horno y que me imagino que saldrán, le preguntan que cuál cree que es la solución. Hombre, él es un soldado a pie, él es conocedor de la situación internacional, yo a Simón Amar le considero como intelectual en muchos aspectos, y él sabe que aún así, pues digamos, pese a que él allí sea un soldado, sabe que esa guerra solo se va a terminar, aparte de que de verdad se toma en serio las potencias occidentales, con mucha sangre derramada de infantería. O sea, de ir a, lo que dices tú, ir a las ciudades donde está el Estado Islámico instalado y arrasarlas. Arrasarlas para evitar además que vuelva a haber ahí un foco. De acuerdo que van a seguir con su guerra de guerrillas, cumpliendo coches bombas, inmolándose, de acuerdo. Pero ya no van a tener el respaldo de una población similar, porque entre otras cosas habrá sido aniquilada la mayoría. Es así de triste, pero es una guerra cruel y esos tíos son, como tú has dicho, unas ratas y habrá que hacerlo así. Pero como ningún gobierno occidental va a tomar esa medida y los Peshmergas ahora mismo tienen la posibilidad material de hacerlo, pues creo que se va a dilatar en el tiempo. Bueno, os recuerdo, y ya acabamos, que el próximo viernes, día 18, a las 8, en esta misma sala, claro, Manuel Galeana presentará su libro último y dará una conferencia sobre el mismo, La Iglesia infiltrada por la masonería y el sionismo. Y también os comento que promoción de libros, pues con el noble propósito de sufragar un poco las condenas tan violentas en lo económico y en lo no económico de nuestros compatriotas que desinfectaron, aunque sea por unos minutos, esa cueva de ratas separatistas de Blanquerna. Sí, quiero comentar, me habéis visto seguro que con el móvil, no que no estuviera atento, es que estoy hablando con Simón mientras estamos aquí. Me han mandado un audio por WhatsApp, no sé si se va a escuchar, lo voy a intentar poner. Me ha dicho que, no lo he escuchado todavía, me ha dicho que es un audio de despedida para todos los que estéis aquí. Y bueno, si no se puede ver, pues luego ya lo colgaré en la página web para que lo escuchéis los que estéis aficionados a Facebook, y si no, vosotros si llega el momento. Voy a intentarlo. Buenas noches a todos. Desde aquí, desde el Kurdistán, esperamos, tanto Gallego como yo, que la conferencia haya sido un éxito. No por nosotros, que no somos nadie, somos dos soldados de la infantería española, sino por aquellos a los que intentamos aquí defender, por los perseguidos, por los asesinados
Impresionante. Para los que no hayáis visto el vídeo de la última bala, es que estoy un poco emocionado. El vídeo de la última bala es que en alguno de los vídeos que hemos colgado ya ha llegado el gallego, está enseñando dónde están, se van a acostar después de la guardia, enseña el cargador y dice que tienen todas las armas preparadas para la noche, para lo que pueda ocurrir, y que siempre se guardan una última bala por si les captura el enemigo, utilizarla contra ellos mismos, ¿no? Pues ha dicho que no, que hasta esa última bala la van a utilizar para combatir al enemigo. Pues Pedro Pablo Peña, presidente de Alianza Nacional, muchísimas gracias. Nosotros, ya sabes que tú entres aquí como quieras. Y Jesús Muñoz, jefe de prensa del sindicato TINES, que también entra como quiere. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a Simón por su ejemplo y su gallardía y su valor patriótico. Y a vosotros, muchas gracias.